Pensamos que te has cambiado de grupo. Ya te ibas a contar del grupo de WhatsApp. ¿Quién es el representante? Creo que tiene que comprobar. No es claro. Vamos a hacer eso. Cuando vamos a hacer algunas cosas manuales, algo teórico, tranquilos sí, pero cuando deban procesar, ahí sí. ¿Ya? No digo que bueno, sí, ¿perfecto? Ya no, ¿no? Todo pasaron. Yo sí, y casi me cago. Un poco más de postura, pero vimos algo de generalidades todavía, ¿no? Pero sí vamos a trabajar en los cuadernitos, ¿ya? Y en sus años, ¿no? Sí, 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 sí. Me he olvidado la tarea de bioquímica. ¿Han leído? No, pero voy a leer ahí. Yo creo que vamos a ir un poco antes. Voy a leer. No era complicado. Sí, ¿por qué necesitan más vitaminas los niños y ancianos? Bebés, ancianos, embarazados. Sí, niños, embarazadas y ancianos. Pero igual tienes que investigar. Bueno, eso le entendí. ¿Tienen el control con los pediátricos? Sí, el control, ¿no? No hace nada, bueno, todos los días, ¿no? Tengo cuenta de Netflix. Tengo cuenta de Amazon.
importantes nada más, términos que nos sirven como para volver a describir todos los parásitos. ¿Ya? Más adelante estamos un poquito más adelante. Más adelante. Sí. Aquí, a la 8. Bien. Como les decía, solamente algunos términos importantes. ¿Ya? Dentro de las asociaciones parasitarias, que son formas de relación entre los organismos, donde también están los parásitos, ¿verdad? Reconocemos a otros, aparte de los parásitos reales, a otros organismos parasitarios que se denominan comensales, ¿no? Comensal también puede ser un parásito, pero ¿cuál es la diferencia entre un comensal y un parásito real? Eso no hace daño. El Se comensal no hace aprovecha, pero daño. no hace daño y el parásito. Eso. Los organismos se asocian unos a otros como para recibir alimento y otros para alimentarse, para alojarse o para solamente protegerse, ¿no? Entonces, todo elemento que vive a expensas de otro puede ser un parásito, pero ese parásito puede ser un parásito real o puede ser un comensal. Entonces, este comensal, en el comensalismo, el comensal es el que vive a expensas de otro, se alimenta de otro, pero no le produce daño, no necesariamente enfermedad. ¿Está partícipe, no? Ok, después me vuelve a devolver el tubito. ¿Ya? Eso. Bien, entonces, ese es un comensal, ¿ya? No estamos hablando del hospedero, del cálido, sino del que recibe el alimento del que se apoya, ¿ya? Ahora, en el mutualismo hay una interrelación y un beneficio mutuo. Ambos se ayudan y ambos reciben a cambio algo. En la simbiosis es una relación más obligatoria y estrecha, en el que uno necesita sí o sí vivir a favor de otro, o a expensas o con ayuda de otro, ¿no? En el inquilinismo la relación es temporal. El parásito se aloja, recibe cobijo del hospedero, pero no está obligado a recibir alimento. ¿Se dan cuenta? Y es solamente por un tiempo, es decir, hasta que necesite solamente alojarse. Estamos hablando solo de refugio, ¿ya? En cambio, el predatismo ya es una relación demasiado violenta, obligatoria, agresiva. ¿Por qué? Porque el elemento grande se alimenta del pequeño y lo convierte en su presa, es decir, lo mata, ¿no? De la misma especie. En el parasitismo real, que es la diferencia del comensalismo es que el organismo pequeño se beneficia del organismo grande, pero además le produce daño, le produce lesión, y esta lesión se manifiesta por síntomas y signos. Entonces, eso es parasitismo real, ¿ya? Muchos parásitos los vamos a tener como parásitos reales, que son no siempre denominados clásicamente patógenos. Los otros que son comensales, es decir, viven en el organismo del hospedero sin producir daño. También existen acá, que no están, los oportunistas. ¿Quiénes son los oportunistas? Aquellos que llegan al organismo de un humano o un animal, temporalmente no desarrollan patología, pero si las defensas o algo cambia en el hospedero, entonces se convierten en parásitos. Aprovechan la condición del hospedero. Entonces, es mucho más peligroso para nosotros el tener un parásito oportunista, porque parece que no hiciera daño, pero termina provocando más patología que el anterior. ¿Ya? Entonces, este adopta, por ejemplo, la posición de inquilino, es decir, temporalmente se aloja, pero no sabemos en qué momento va a provocar daño. ¿Ya? Eso en cuanto a los tipos de parásitos. Entonces, hay formas y tipos de parásitos, ¿verdad? Parásitos reales, los comensales, los parásitos oportunistas y también los que viven en convivencia mutua, ¿no? Eso. Ahora, vayamos a ver las condiciones del hospedero y las formas de hospedero. El hospedero es aquel que aloja a otro organismo, que le puede proveer tanto abrigo como alimentos, ¿no? Existe un hospedero normal o habitual. ¿Quién es el hospedero habitual? Aquel que habitualmente suele alojar a un tipo de parásito, ¿no? Por ejemplo, en la yardiosis, ¿quién es el hospedero habitual? ¿Quién suele tener a este parásito de manera muy común, muy rutinaria? ¿Será un niño o será un cerdito? Yardia, hablando de yardia, un niño. La población infantil es la que comúnmente suele ser infectada por gran cantidad de yardias, ¿ya? Este es un hospedero habitual, común, ¿ya? Pero
Hay otro hospedero que también tiene yardias y adopta yardias y los tiene en su organismo, que son los perros y los gatos, que viven cercanos al hospedero normal, al niño. Entonces, los perros y los gatos que también adquieren yardiosis suelen ser hospederos vicariantes, accidentales. No deberían tener a una yardia, pero por su convivencia con él habitual, adoptan al parásito, lo adquieren también. En el del cerdito ocurre lo mismo. La balantidiosis, el balantidium, casi siempre vive dentro de un cerdito. Ese es su hospedero habitual. Si uno no vive cerca del cerdito, ¿puede contraer el parásito? Sí, pero ¿qué hospedero vendría a ser? Un hospedero accidental, vicariante. ¿Se dan cuenta? Entonces, casi siempre en ciclos, sobre todo monoxénicos, van a encontrar a un hospedero habitual y a muchos hospederos accidentales. Rara vez un parásito es fiel a un solo hospedero, ¿no? Casi siempre se adapta al tipo de hospedero, ¿ya? Bien, entonces hay hospederos habituales y hay hospederos vicariantes, accidentales, erráticos, ¿ya? Ahora, hay otra condición que es la condición de reservorio. ¿Quién nos podría definir qué es un reservorio, por ejemplo? ¿Quién es un reservorio y qué es un reservorio? A ver, un parásito que vive en algún organismo, ¿verdad? Ahora, la clave es, ¿este parásito le provoca daño a ese organismo o no necesariamente? Puede no. Puede ser un parásito patógeno, por ejemplo, una yardia, ¿ya? Que siempre es patógeno, ¿verdad? Casi siempre es patógeno, ¿ok? Vive dentro de un organismo de un niño, pero el niño no desarrolla sintomatología. Entonces, que vive toda su vida con el parásito, porque es un sitio endémico que uno lo tiene desde que nace, generalmente, o sea, lo adopta tan temprana, y vive toda su vida sin desarrollar la enfermedad, entonces se convierte en un reservorio. Los humanos no siempre somos reservorios. Aquí hay un reservorio mucho más común que es el cerdito. El cerdito toda su vida vive con Balantidium. El Balantidium coli es un parásito patógeno, pero como vive en el cerdito no sufre ningún tipo de sintomatología ni daño alguno. Entonces, este organismo animal que vive con un parásito toda su vida, que el parásito no le provoca daño, pese a ser patógeno, no es comensal, es patógeno, pero no le produce daño, pero este reservorio puede transmitir la parasitosis a cualquier organismo susceptible. Esas son las condiciones del reservorio, ¿ya? Entonces, ¿quién es un reservorio? Aquel que tiene un tipo de parásito patógeno, que no desarrolla enfermedad, pero ¿qué hace? Transmite a todos los demás organismos. Ese es un reservorio. Casi siempre son animales, rara vez es un humano, ¿ya? Ahora, portador. El portador casi siempre es humano, pero también hay portadores animales. ¿Quién es el portador? Aquel que también ha adquirido un parásito en alguna etapa de su vida. En cambio, el reservorio lo hace desde el nacimiento, desde que es pequeñito, ¿ya? Esto lo ha adquirido en un periodo pequeño de su vida, pero tampoco desarrolla enfermedad. Este también transmite a los demás, no desarrolla enfermedad, vive como asintomático, ¿se dan cuenta? Entonces, entre portador y reservorio hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? En el reservorio vive toda la vida con el parásito. En cambio, en el portador, en una pequeña etapa, es temporal. Ninguno desarrolla enfermedad, pero los dos transmiten la parasitosis, ¿ya? Tanto el reservorio como el portador son transmisores de una enfermedad a otros susceptibles, ¿ya? Por eso es que denominamos generalmente a un humano portador asintomático, ¿no? Tiene el parásito, no enferma, pero transmite la enfermedad, ¿ya? Ok, ahora vamos a hospederos definitivos e intermediarios. Los hospederos definitivos e intermediarios casi siempre los encontramos en ciclos heteroxénicos, en ciclos de más de un hospedero, ¿ya? ¿A quién vamos a definir como hospedero definitivo? Definitivo, ¿qué tendrá que tener este para llamarse definitivo? ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Perdón? ¿Puedo dar un ejemplo sobre el Claro. por ejemplo, sería entre lo que son los depredadores y la presa, ¿no? Que la oveja, el cabrito o el conejo sería el hospedero intermediario y el hospedero definitivo sería el lobo o el carnívoro que vaya a ser el depredador. Esto porque los que son el intermediario generalmente adquieren el parásito por la ingesta de heces que se encuentra ya sea en el pasto o su alimento cotidiano.
mientras que el hospedero definitivo lo adquiere al ingerir los órganos del animalito, ¿verdad? La oveja o la presa que ya está contaminada, por así decirlo, con el parásito. Y entonces el parásito se queda definitivamente en el depredador. Ya, más o menos, a ver, está bien. Creo que el hospedero definitivo adquiere que los parásitos alcanzan en sí ahí su madurez sexual, su completa madurez, al contrario del intermediario que pasan fases, digamos, inmaduras. Intermedios y maduros, ¿no? Y sí, ambos tienen razón. ¿Por qué el predador casi siempre es el definitivo? Porque el organismo dentro va a llegar a su máximo desarrollo. Entonces, el hospedador definitivo es aquel organismo, que puede ser humano o animal, cualquiera, que porta al estadio adulto de algún tipo de parásito, a la forma adulta, donde el parásito culmina el máximo de su desarrollo, ¿ya? El que tiene la forma adulta es un hospedador definitivo, pero en protozoarios no hay estadio adulto. El máximo del desarrollo de un parásito concluye con la reproducción. Entonces, si no hay adulto, también puede ser un hospedador definitivo aquel que, donde el parásito se multiplica de forma sexual, donde haga su reproducción sexual. Entonces, es uno de dos. Si no hay adulto, busquen la reproducción sexual. Y si no hay reproducción sexual, busquen a la forma adulta. Ese es un hospedador definitivo, ¿ya? Y sí, bastante bien la definición. Entonces, ese es el hospedador. No siempre es el más grande ni es el más chiquito. Solo donde el parásito llegue a su fase adulta o donde el parásito se reproduzca de manera sexual, donde vean un gameto masculino y un gameto femenino, ¿ya? Ahora, el hospedador intermediario que aloja a los estadios intermedios. Hay en parásitos, por ejemplo, huevo, larva, adulto. Entonces, los estadios intermedios serían o las larvas o el huevo, ¿no es cierto? Eso. Entonces, donde esté el estadio intermedio es un hospedador intermediario. Si no hay estadio intermedio, donde la reproducción sea asexuada, donde el parásito se desarrolle bajo una reproducción no sexual. Eso es cuando hay una sola célula y esa célula genera células hijas, ¿ya? La esporogonia, por ejemplo, es una forma de reproducción asexual, ¿ya? Asexual. Aquí hay un hospedador más, se llama hospedador paraténico, un tercer hospedador. ¿Quién es este hospedador paraténico? Aquel que aloja un parásito temporalmente, pero el parásito no evoluciona de un estadio al otro. Es decir, entra como larva, crece un poco, pero sale como larva. Sigue siendo larva. ¿Se dan cuenta? No evoluciona, no modifica ni cambia de un estadio al otro. En cambio, el hospedador intermediario recibe un parásito en un estadio, por ejemplo, huevo. Ahí eclosiona, se forma la larva en estadio 1, N2, N3 y puede salir bajo otro estadio larva. Entonces ahí crece, evoluciona dentro del organismo del hospedero, ¿ya? En cambio el paraténico es pasivo, recibe el parásito y el parásito sale de este hospedero tal cual ha ingresado, sin cambios en su desarrollo. Ese es un paraténico, ¿ya? Incluso puede ser un organismo vegetal, una planta, puede ser algo inerte, que no tenga vida, que solo ha alojado el parásito temporal, ¿ya? Ahora, entre estos hospedadores definitivos e intermediarios, a veces están los humanos, a veces están los animales mamíferos, carnívoros y herbívoros, como también puede ser un organismo definitivo o intermediario, un artrópodo. Un artrópodo. Cuando el hospedero intermediario definitivo, cualquiera de los dos, está ocupado por un artrópodo, no se llama tanto hospedero, sino se denomina vector, ¿ya? Entonces, ¿quién es el vector? Es uno de los dos hospederos. Puede ser el definitivo o el intermediario, pero que está alojando a un parásito. Este vector es un artrópodo. Dentro de los artrópodos puede estar en cualquier tipo de artrópodo. Puede ser un insecto, puede ser un arácnido o puede ser un crustáceo. Y dentro de los insectos puede ser un díptero, hemípteros, sinfonápteros. Estoy hablando que pueden ser moscas, mosquitos, cucarachas, tábanos, cualquier tipo de artrópodo, ¿ya? Entonces ahí se denomina vector. Solo que hay dos tipos de vectores: los vectores mecánicos y los vectores biológicos.
¿Cuál es la diferencia entre ser un vector mecánico y ser un vector biológico? ¿Cuál será la diferencia? El vector mecánico transporta al parásito por fuera, en las alas, patas, pero el parásito no entra dentro del organismo del vector. ¿Ya? Vector mecánico solo transporta al parásito en la parte externa de su cuerpo. No forma parte del ciclo de vida del parásito. Por ejemplo, el mayor vector en nuestro medio es la mosca, ¿cierto? Es transportadora, pero no vive dentro del organismo, solo es llevado de un sitio a otro. ¿En qué tipo de ciclos encontramos al vector mecánico? En ciclos directos, en ciclos simples. ¿Ya? En cambio, el vector biológico es aquel que lleva el parásito dentro de su organismo. El parásito cumple una fase de su ciclo vital dentro del artrópodo. Y lo transmite de dentro hacia afuera, por inoculación, por picadura, por algún otro mecanismo. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de vectores también. Los biológicos los encontramos en los ciclos heteroxénicos. Este vector biológico puede ser hospedador definitivo o puede ser intermediario, pero es un artrópodo. ¿Ya? Eso. Bien. Ahora, ¿qué elementos necesitan los parásitos como para seguir siendo parásitos y perpetuar su vida parasitaria? Uno de los elementos que hace peligroso un parásito es su elemento de fijación. Cuanto mejor sea el mecanismo de fijación del parásito al organismo del hospedero, entonces el parásito se convierte en alguien realmente muy peligroso. Aquí la regla de hacer, ¿sí gusta? Un poco más. ¿Muy bien? Muy bien. No va a terminar la clase con picos y con todo eso. Ok, entonces decíamos que el organismo de fijación es algo importante para el parásito. ¿Qué tienen los parásitos para fijarse? ¿Qué es lo que han visto hasta ahora? La membrana. Tienen membranas para adherirse al intestino o a alguna estructura. ¿Qué tienen? ¿Qué tiene la llave? Una especie de núcleo para adherirse, para quedarse pegado al intestino y no ser eliminado. ¿No tiene una ventosa, un disco suctorio? Sí, que se adhiere así a la vellosidad, ¿verdad? Entonces tienen ventosas. Otros más adelante que van a ver, otros tienen labios, otros tienen dientes, ganchos o todo un aparato de fijación. ¿Se dan cuenta? Todo. Entonces, cuanto más complejo sea el aparato de fijación, asegura que el parásito se quede en el intestino y nada lo vaya a sacar. Si no tuviese elementos de fijación, que hay parásitos que no tienen buenos elementos de fijación, viene el peristaltismo y por sobre el movimiento lo expulsa hacia afuera. Entonces, eso hace que el parásito sea menos peligroso. Entonces, eso es importante, el elemento de fijación. Otra cosa importante para el parásito es el órgano de reproducción. Cuanto mayor capacidad reproductiva tenga un parásito, tiene más capacidades de sobrevivir y perpetuarse en el medio. Hay parásitos que viven toda su vida solo para generar huevos, como las hembras, por eso son más grandes que los machos, ¿ya? El doble de tamaño en las hembras. ¿Por qué? Porque son un aparato productor de huevos y huevos y huevos. Hay parásitos que producen hasta 100.000 huevos por día, por hembra. Entonces, eso asegura que se diseminen todo el tiempo y que se multipliquen rápidamente y reproduzcan sus células hijas, ¿no? Los progenitores dan muchas células y esas células perpetúan la especie. Entonces, ¿quién es otro parásito peligroso? Aquel que tiene gran capacidad reproductiva. La carga parasitaria es importante para desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Si llega una sola larvita de algo, probablemente no nos pase nada. Pero si llegan miles de larvas, entonces desarrollamos enfermedad. La carga parasitaria es otra condición. Hay parásitos más peligrosos todavía que se denominan, por ejemplo, hembras partenogenéticas. ¿Qué quieren decir? Que pueden ser copuladas por el macho y generan huevos, ¿no? Pero también, si no llegan a ser fecundadas por el macho, de todos modos generan huevos en el interior de su cuerpo y forman larvas solamente con otra estructura genética, digamos de células triploides a células haploides. O sea que tienen capacidad reproductiva con o sin la ayuda del macho. Esas son las hembras partenogenéticas, ¿ya? Entonces eran más peligrosas que las otras, ¿no? Mucho más peligrosas. Ya quisiéramos todos, ¿no? No depender del otro para generar, digamos, células hijas. Ya quisiéramos, pero ellos tienen esa capacidad. Y finalmente, las estructuras
de digestión, es decir, los aparatos de alimentación que tengan la forma, cómo captar el alimento, y por otro lado, el movimiento. Otra condición para ser peligroso en un parásito es el aparato locomotor que tenga. Hasta ahora están viendo protozoarios, ¿verdad? Y los protozoarios se diferencian por sus organelos de movimiento, por su aparato locomotor. Algunos tienen cilios, otros flagelos, otros pseudópodos, y otros no se mueven, pero se multiplican a gran velocidad como los esporozoarios, los coccidios, ¿no? Entonces el aparato locomotor también es importante para el desplazamiento de parásitos, ¿no? Estas son algunas condiciones que hacen que los elijamos como parásitos peligrosos o no tan peligrosos. Ahora, ya hemos visto quiénes son el hospedador, los tipos de parásitos, las modalidades que estos tienen como para vivir como parásitos. Ahora veamos por dónde ingresan. La vía de ingreso es el lugar por donde entra el parásito, ¿no? Y para los parásitos intestinales, la vía común de entrada es la boca. Esa es la vía de ingreso mucho más común y habitual. La vía oral, que están en naranja fuerte, ¿no? A la vía oral, cuando la vía de ingreso es la boca, el mecanismo nos dice cómo entra, no por dónde entra. O sea, si nos preguntamos por dónde entra, estamos definiendo vía de ingreso. Pero si nos preguntamos cómo ingresa, estamos definiendo el mecanismo de infección, el mecanismo de transmisión de la enfermedad, cómo entra. Cuando la vía de ingreso es oral, ¿cómo puede entrar el parásito? Lo puede hacer por fecalismo, que es un ciclo, ¿verdad? Es una forma de transmisión de la enfermedad. ¿A qué se refiere el fecalismo? A que el parásito es eliminado por materia fecal, por las heces fecales. Una vez que ha sido eliminado, llega al medio externo, vive en el medio externo. ¿En qué vive alojado? O sea, ¿en qué está transitando? Puede estar en el suelo, puede estar en alimentos, puede estar en el agua, puede estar en las manos, o puede ser transportado por vectores, ¿de qué tipo? Mecánicos, exacto, por vectores mecánicos. Y a través de cualquiera de estos medios ingresa al nuevo hospedero, por la boca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese ciclo que hace el parásito de ser eliminado por materia fecal, contaminar algo afuera que son agua, alimentos, suelos, manos o vectores mecánicos, y a través de ellos volver a la boca de otro organismo susceptible, a todo ese proceso se llama fecalismo. Es una forma de transmisión de la enfermedad, ¿ya? Fecalismo. Cuando también el parásito ingresa por vía oral, lo puede hacer a través de la ingestión directa de un alimento contaminado, en este caso carne, por ejemplo, de cualquier animal infectado. Ese mecanismo se llama carnivorismo. Lo que come la persona es lo que ya tiene el parásito dentro, ¿ya? Carnivorismo. Y otro mecanismo que se denomina ano-mano-boca. En el mecanismo ano-mano-boca generalmente es una autoinfección, es decir, la misma persona se vuelve a infectar. En cambio, el fecalismo es una heteroinfección de una persona a otras, a los demás, ¿ya? En el mecanismo ano-mano-boca implica que el parásito es eliminado por la materia fecal, contamina la mano de la misma persona y la misma lleva a la boca a través de alimentos, pero por la mano de la persona, ¿ya? Por contacto entre la mano contaminada en una misma persona. No necesariamente están alimentos, sino en la misma mano puede ser el aparato que esté transportando al parásito, ¿ya? El elemento. Entonces, esta se llama ano-mano-boca o autoinfección externa, porque el parásito va por fuera, ano, mano y boca. Una autoinfección externa. Hay otra forma de autoinfección interna o endógena que se llama retroinfección. En la retroinfección, el parásito es eliminado al borde anal y en lugar de salir afuera, vuelve del borde anal por vía sanguínea o por retro, es decir, al tracto digestivo en reversa, y vuelve al intestino delgado, sin tocar el medio externo. Entonces, esa es otra autoinfección, pero no externa, sino interna o endógena, llamada también retroinfección, ¿ya? Esto cuando el parásito es eliminado a través de la vía fecal. Ahora, otra vía de ingreso común es la piel, por la vía cutánea. Puerta de ingreso, vía cutánea. ¿Cómo ingresa por la vía cutánea? Por un mecanismo, puede ser simple contacto, es decir, una larva que tenga la capacidad de perforar
o invadir a la piel, simplemente tiene contacto con la piel y solita entra sin ayuda de nadie. Entonces, contacto entre el parásito y la puerta de ingreso. Otra forma de ingreso es la picadura. Cuando el parásito vive en los organismos internos, en algún organelo del vector, por ejemplo, en las glándulas salivales de un mosquito. Una vez que el mosquito pica, después de la picadura, inocula en el lugar de la picadura al parásito. Entonces, el mecanismo se llama picadura con inoculación, ¿ya? O solo inoculación o picadura más inoculación, como quieran llamar. Puerta de entrada, vía cutánea, el mecanismo, picadura con inoculación. Luego, hay un solo parásito que ingresa por otra forma de infección, que es la deyección. ¿Cuál es la diferencia? El parásito está dentro de un artrópodo, en este caso la vinchuca. La vinchuca se alimenta, pero el parásito está alojado en el intestino del vector. Una vez que se ha alimentado, el vector defeca, elimina el parásito por la materia fecal y la persona lleva al parásito del sitio de la materia fecal al lugar de la picadura, por el rascado. Entonces, no es inoculación, se dan cuenta, es defecación del parásito y luego el parásito se transporta al lugar de la picadura. Ese mecanismo se llama deyección, ¿ya? Deyección, que tiene un poquito de diferencia con la picadura, ¿verdad? Y casi siempre es el mayor error que cometen cuando llegan a cuarto año. Les preguntan cómo se transmite la enfermedad de Chagas y todo el mundo dice por la picadura del triatoma, de la vinchuca. No es picadura, es deyección, que no es lo mismo, ¿ya? En la picadura, el parásito está en las glándulas salivales, entra por el mismo lugar de la picadura, se inocula el parásito por el lugar de la picadura. En cambio, en la deyección, es eliminado por la materia fecal y luego es arrastrado al lugar de la picadura, que es diferente, ¿ya? Bueno, eso solo ocurre en Chagas. Hay otra vía de ingreso que es directamente la vía sanguínea. El parásito pasa de sangre del enfermo a la sangre del susceptible, del enfermo, ¿ya? ¿Cómo se va a transmitir? Cuando hay una transfusión sanguínea o cuando hay trasplante de órganos o de madre a hijo a través de la placenta, por vía transplacental, ¿no? Se llaman las famosas transmisiones verticales de madre a hijo, ¿ya? Considerando que estas no son enfermedades congénitas, no son congénitas. ¿Por qué? Porque la enfermedad congénita quiere decir defecto en el cromosoma en el momento de la fecundación, daño en los genes del niño, ¿no? Entonces, una enfermedad hereditaria como el síndrome de Down. En este caso no hay afección al cromosoma. El parásito se transmite por vía sanguínea de la madre al niño, ya sea en el momento del parto o durante la transmisión de sangre a través del cordón umbilical. Entonces el niño adquiere al parásito y desarrolla la enfermedad o nace con la enfermedad, pero no hay daño genético, es un daño orgánico por algo que ha hecho el parásito en lo que se iba formando el bebé, ¿ya? Bueno, entonces por vía transplacentaria. Otras, las menos comunes, la vía inhalatoria, la vía genital, son menos comunes, pero hay ciertos parásitos que sí adoptan esa vía, ¿no? Ya definimos aquí entonces lo que es vía de ingreso y mecanismo de infección. ¿Para qué nos sirve aprender esto como médicos? ¿Para qué nos servirá aprender por dónde entra el parásito y sobre todo cómo entra? ¿Será para tratar al paciente? ¿Será para identificar al parásito? ¿O será para prevenir la infección? ¿Para cuál de los tres? Primero para prevenir Primero para prevenir. y ya luego nos puede ayudar a identificar qué tipo de parásitos. ¿Sí? Ah, ya, pero ya cuando lo identificamos quiere decir que ya entró. Sí. O sea que no hemos podido evitar la entrada, ¿verdad? Para prevenir, eso es importante. Si yo sé que un parásito ingresa por alimentos, ¿qué es lo único que necesito hacer para evitar la infección? Lavar. O no comer o lavar bien los alimentos, ¿verdad? O no comer, ¿se dan cuenta? Si uno entra por picadura, ¿qué debo hacer? ¿Lavar los alimentos? Usar repelente para exterminar al vector, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí parece gracioso, uno si no sabe por dónde se transmite el dengue, uno va y ataca a todos los alimentos. Lávese bien las manos, lave bien los alimentos, tiene que cocer las verduras, no comer carne roja ni carne blanca. Y el parásito se transmite por la picadura del mosquito. Entonces nuestros mecanismos de prevención no están bien, por eso es importante que sepamos, ¿verdad? Hay uno que me decía, yo tuve un caso encontramos en una muestra casual en la que nos como ustedes, ¿verdad? Uncinaria. La uncinaria entra por piel
entra sola, ni siquiera por picadura. Toma contacto con la piel, ingresa por los pies. Basta que uno camine descalzo, ¿ya? Revisamos el cobro y resulta que encontramos uncinaria en uno de los estudiantes. Y él me dice, no, imposible, yo no puedo tener uncinaria. ¿Y por qué no? Le digo, pero está en la muestra, le digo, tampoco es. O sea, ahí está el parásito, ¿no? No puede ser contaminación, le digo. Es que no puedo tener, a ver, dígame por qué no es posible. Es que nosotros somos muy organizados en la limpieza, nos lavamos muy bien las manitos. Mis hijos tenían 3 hijos, ¿ya? Mis hijos se lavan bien las manos, lavamos las frutas, somos estrictos en la limpieza de la casa. Ahora déjenme que le cuente, le digo, este parásito no entra por fecalismo, no ingresa por fecalismo. Sabía que este parásito entra por piel, le digo. Pero, ¿cómo pudo haber sido ahí? Solo dígame, ¿de dónde viene usted? Le digo, no, nosotros somos del Oriente, hemos estado viviendo en el Beni toda nuestra vida. Y dígame, ¿suele nadar entre los ríos? Sí. ¿Camina descalzo? Sí, ya, por ahí entró. Por ahí. Entonces, da cuenta que no es necesario tener un hábito higiénico estricto cuando uno sabe que el parásito no ingresa por ahí, ¿no? Por eso es importante, ¿ya? El primer paso para evitar las infecciones parasitarias es saber por dónde entra. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo entra? Para evitar la infección. Si tomamos buenas medidas, los parásitos nunca van a ingresar dentro. Pero si no sabemos cómo ingresar, ni siquiera los vamos a ver, entonces vamos a estar infectados cuando menos pensemos, ¿ya? Ahora, veamos algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. Viendo las imágenes, sin necesidad de estudiar. Veamos, por ejemplo, la imagen de aquí abajo a la derecha. ¿Cuál es la vía de ingreso en este parásito? Contacto. Vía de ingreso. ¿Por dónde entra? Por vía cutánea. La puerta de entrada, cutánea. ¿Y el mecanismo? ¿Cómo entra? Ahora sí lo que me dijeron. ¿Cómo entró? Será por picadura, pero yo no veo vector allá. No se ve a alguien contar. Parece que el parásito entró solito, ¿verdad? Y hizo su camino. Ese es el que yo les decía, uncinaria. Así ingresa el parásito. Haciendo un caminito por donde haya encontrado un sitio blando para ingresar, ¿ya? Entonces, ahí solo de la vía de ingreso y mecanismo de infección. Vamos a la otra imagen. Vamos arriba a la izquierda, donde se ven los alimentos. ¿Cuál es la puerta de ingreso? Vía oral. Vía oral. ¿Y el mecanismo? ¿Cómo habrá entrado? Fecalicio, ¿verdad? Ha tenido que llegar a los alimentos como para ingresar a un hospedero susceptible, ¿verdad? Por alimento, ¿ya? Ahora, vámonos a la imagen del centro, la imagen del medio. ¿Cuál es la vía de ingreso en este parásito? Oral. ¿Cuál es la Oral. vía de ingreso? Sanguíneo. Sanguíneo. Vía sanguínea, la puerta de entrada, ¿verdad? Vía de ingreso sanguíneo. Mecanismo, ¿cómo ha ingresado el cuerpo? Vía transplacental, de madre a hijo, de madre a hijo, por contacto entre la madre y el hijo. El vehículo ha sido la sangre, ¿no? Vámonos a otra imagen. Vámonos a la imagen de la derecha arriba. Vía de ingreso oral. ¿Quién fue el primero en decir oral? Vía oral. Mecanismo. Mecanismo, si tomamos en cuenta que el parásito está ¿dónde? ¿En la mano o en el agua? El agua. Si está en el agua, es fecalismo, ¿verdad? Y si no estuviese el agua ahí, ¿cuál sería el mecanismo? Si no hubiese nada, sería ano, mano, boca, la autoinfección. Depende de qué es lo que estén viendo, ¿ya? Depende de que estén viendo. Nos falta una imagen. Abajo a la izquierda, vía de ingreso, vía cutánea. Bien, ¿y el mecanismo? Picadura. Ahora sí es picadura, ¿verdad? ¿Quién me dijo cutánea? ¿Quién me dijo? Aquí. Levanten la manito. ¿Quién me dijo cutánea? Cutánea, picadura. ¿Ya? Dijeron picadura. ¿Dijo vía cutánea? Cutánea. ¿Quién dijo vía cutánea? ¿Y quién más dijo picadura? Dale, ¿no? Ok. Bien, ya está. ¿Se dan cuenta? No es tanto de estudiar, sino de observar bien las imágenes para saber por dónde y cómo ingresó el parásito. Ahora, vamos a suponer que no hemos podido prevenir y el parásito entró. Una vez que ingresa, ¿qué es lo que va a hacer nuestro parásito? Va a cumplir su ciclo vital. ¿Qué significa que haga su ciclo o que cumpla su ciclo vital?
es que vaya de sus estadios menos avanzados hasta su máximo desarrollo, ¿ya? Para ello tiene etapas. Cada etapa es muy parecida a nuestro ciclo vital. Nosotros tenemos casi 5 etapas de vida, ¿verdad? Que el recién nacido, niño, luego adolescentes, luego jóvenes, adultos, tercera edad y muerte. Ese es nuestro ciclo vital. En los parásitos hay ciclos de 2 estadios, profesor y quiste, nada más. Y hay ciclos de más de 10 estadios, o quiste inmaduro, que luego larva L1, luego L2, L3, L4, L5, adulto, o sea, tiene más etapas de vida. Puede tener 3, 4, 5, 6 etapas, ¿ya? A eso nos referimos al ciclo vital, a que cumpla todas sus etapas de vida. Ahora, hay tipos de ciclo que hace el parásito: los ciclos monoxénicos y los ciclos heteroxénicos. En los ciclos monoxénicos, ¿de cuántos hospederos necesita este parásito para crecer? Uno. Necesita Uno. de 1. Y en los heteroxénicos, ¿cuántos necesita? Dos. De más de 2. Necesita de 2 O más. o más de 2. Más seguro, más de 2. ¿Verdad? Más de 2. Entonces, eso está claro. Cuando necesita de un hospedero para terminar y cumplir un ciclo vital, ese ciclo se llama directo o monoxénico. Cuando el parásito necesite de más de un hospedero para concluir su ciclo vital, el ciclo se llama heteroxénico, ¿no? Vamos a hacer un ciclo vital. Para que no se den la vuelta ya. En un lado del mesón. ¿Se ve aquí? 2, estadio 3 y estadio 4. ¿Cuántos estadios de vida tiene este parásito? 4. No importa quién sea, tiene 4 etapas de vida, ¿no? Si resulta que estas 4 etapas de vida se desarrollan de manera cíclica y secuencial, estas se desarrollan dentro de un organismo humano, entonces, ¿qué tipo de ciclo se llama este? Monoxénico. Ciclo monoxénico, con un parásito que se va a llamar parásito X, no importa quién sea, ¿ya? Ok, ahora, hasta aquí se llama monoxénico. Resulta que este parásito que le gustaba habitar dentro de un organismo humano, resulta que no le gusta este organismo, no le da tanto alimento y decide cambiar a otro tipo de hospedero y decide mudar a un segundo tipo de hospedero que ya no es un humano. Vamos a suponer que es un artrópodo, ¿ya? Sin calificar los tipos de gráficos, ¿ya? Ok, un artrópodo, ¿ya? Ahora vive en otro hospedero. Ahora, este parásito X, que sigue siendo el mismo, ¿qué tipo de ciclo biológico tiene? Dieteroxénico. Diheteroxénico, porque necesita de 2 hospederos. Parece que sí, ¿no? ¿Y cómo ha mudado de un monoxénico a un heteroxénico tan fácilmente? Y normalmente no mudan. ¿Se dan cuenta? No mudan. Obviamente se llama vector. Sí, están de acuerdo. Pero este ciclo sigue siendo monoxénico. Sigue siendo monoxénico. ¿Por qué? Porque si se me llegara a morir el vector, el parásito todavía puede vivir, completa su ciclo. En un humano y en otro humano o en el mismo humano puede seguir desarrollando. Vean que sí, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Si se le muriera el humano, ¿podría volver a reproducir su ciclo en un vector? Lo puede hacer, etapa 1, 2, 3 y 4. Necesita a veces del humano, pero si necesita del vector, puede que el humano no esté. ¿Se dan cuenta? Lo único que hace es cambiar de un hospedero común o habitual a un hospedero accidental. Ha cambiado de hospedero, pero le da lo mismo vivir en este que en el otro. Y no hay ciclo heteroxénico, pese a que está usando a 2 hospederos diferentes. Ahora hagamos acá un modelo de un ciclo heteroxénico, con mi mismo parásito X. ¿Ya? Los estadios, los mismos. 1, 2, 3 y 4. Resulta que para cumplir la primera y la segunda etapa, el parásito necesita del humano. Pero para concluir de la etapa tercera a la etapa cuarta, de la tercera a la cuarta, necesita también del vector. Necesita del vector. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, aquí necesita 2 hospederos.
Si se le muere uno de ellos, digamos el humano, ¿el parásito puede concluir todo su ciclo vital? No, se queda en los estadios 1, 2 y no avanza al 3 y 4. O se quedaría en el tercer cuarto y no pasa al estadio 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Aquí necesita sí o sí de más de un hospedero. Pueden usar 2, 3, 4 hospederos. Si usa 2, se llama diheteroxénico. Y si usa más de 2 hospederos, poliheteroxénico. Pero tienen que cumplirse todas las etapas en cada hospedero. O sea que necesita de todos para completar un ciclo vital. ¿Se dan cuenta? Este sí es un ciclo heteroxénico. ¿Ya? Este sí es heteroxénico. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? ¿Cuál es la condición para hacer un ciclo monoxénico? No solo que yo vea un humano o un animal. Tengo que fijarme que en ese humano se realizan todos los estadios de vida del parásito. Puede pasar por 2, 3, 4 animales, pero si ven que en cada animalito se cumple toda la fase de ciclo de vida, sigue siendo monoxénico, porque necesita de uno. En cambio, cuando vean que una parte de la vida se desarrolla en la vaquita, otra parte se desarrolla en el caracol, vean 2 estadios más, y otra en las plantas acuáticas, ¿cuántos hospederos necesita este parásito? 3 tipos de hospederos diferentes, ¿verdad? Uno de los hospederos puede ser incluso un artrópodo. Uno de esos puede ser un artrópodo, que lo voy a llamar vector biológico. En cambio, el vector mecánico está en los monoxénicos, no forma parte del ciclo, solo transporta como un alimento más al parásito. ¿Ya? Bien, entonces ese es un verdadero ciclo heteroxénico. ¿Ya? Un ciclo heteroxénico. Entonces hay que fijarse muy bien cómo el parásito va evolucionando y cumpliendo su ciclo vital para definir al ciclo como monoxénico o heteroxénico. Ahora, hay modalidades o tipos de ciclo biológico que ustedes van a ver, o ya han visto en la teoría, llamadas las zoonosis, las ciclozoonosis y las metazoonosis. Esto habla del tipo de hospederos que están implicados en un ciclo biológico. Cuando un ciclo biológico predomina en animales, pero en algún momento puede transmitirse a un humano, la parasitosis se llama zoonosis. ¿Prevalece en quiénes? En animales mamíferos. Y en algún momento puede ser un humano ser transmitido por el parásito. ¿Ya? Eso es zoonosis. Una antropozoonosis, parasitosis que prevalece en humanos tanto como en animales. O sea, no hay prevalencia por ninguno. Circula tanto por animales como por humanos. Antropozoonosis. Ciclozoonosis, cuando el parásito circula entre animales mamíferos, solo entre mamíferos. Pueden ser herbívoros o carnívoros, pero solo entre mamíferos. Se llama ciclozoonosis. Y una metazoonosis, cuando uno de los hospederos puede ser un vector. Cuando hay un vector en el medio del ciclo, entre animales y todo, hay un vector, esa se llama metazoonosis. Entonces hay 4 formas de ciclo de acuerdo a los tipos de hospedero de la parasitosis, ¿no? Las zoonosis, ¿en quiénes transitan? Entre animales, pero puede transmitirse a un humano. La ciclozoonosis, ¿en quiénes circula? Solo entre animales mamíferos, carnívoros o herbívoros. Las antropozoonosis, ¿entre quiénes están? Animales y humanos de manera igual, ¿no? Y las metazoonosis, uno de los hospederos es un vector, genial. Así también se llaman los ciclos, ¿ya? No estamos hablando si son directos o indirectos, solo la variedad del ciclo biológico, ¿ya? Ahora, ya habíamos encontrado acá, entonces, ¿qué camino van a hacer los parásitos? Ahí, uno de los estadios generalmente es el que se ocupa de llegar a algún lugar y multiplicarse. Entonces, ahí va a radicar otro problema que se va a llamar la patología. Una vez que el parásito ha hecho un camino de vida, en algún momento va a tener que quedarse en algún órgano para llegar a su máximo desarrollo o para multiplicarse de forma masiva. Donde el parásito llegue a su forma adulta o donde se multiplique a gran velocidad, ese va a ser llamado el hábitat del parásito, ¿ya? Puede haber ingresado por la boca, pero llega hasta el intestino delgado y ahí genera o inicia su proceso de fisión múltiple. Entonces, ¿el hábitat cuál sería? ¿La boca o el intestino delgado?
Puede haber ingresado por boca, pero hecho todo un camino sanguíneo y se quedó en el cerebro. Y ahí empieza a multiplicarse. ¿Cuál es el hábitat? El cerebro, sistema nervioso. El hábitat puede ser cualquier órgano, cualquier aparato, cualquier tejido donde el parásito se multiplique de manera masiva o donde el parásito llegue al máximo de su desarrollo. Generalmente es el lugar donde asienta la patología. Si un parásito ha habitado el intestino, ¿dónde está radicando la patología principal? El intestino, y los síntomas serán digestivos, ¿no es cierto? Pero si el parásito habita en el sistema nervioso, ¿dónde radica el problema? El sistema nervioso. ¿Y qué va a tener el paciente? ¿Diarrea, náuseas, vómitos? No. Va a tener, por ejemplo, demencia, estado de locura o convulsiones. Va a radicar ahí la patología. ¿A qué debemos aprender cuál es el hábitat del parásito y quién está provocando el daño para hacer tratamiento? Ahora ya no puedo evitar la infección, no pude evitar la entrada. Ahora debo buscar a quién es el elemento patógeno, quién es el estadio que está provocando el problema, para con un medicamento erradicar a este estadio parasitario. ¿Se dan cuenta? Entonces, para esto me sirve conocer dónde se va a desarrollar la enfermedad, para saber que con un antiparasitario debo llegar hasta ahí y tratar la enfermedad. Y también para conocer cuál va a ser el cuadro clínico, qué es lo que va a tener nuestro paciente. Una vez que se cansa el parásito de estar en un sitio, habitualmente busca una vía de salida. Algunos salen y otros no. Los que sí son eliminados, ¿por dónde van a ser eliminados frecuentemente? Por la materia fecal, mientras viven en el tracto intestinal, ¿verdad? Y si no viven en el tracto intestinal, ¿por dónde pueden ser eliminados? De manera forzada, podría ser por la sangre, y algunos de manera natural por la orina, que es mucho menos frecuente. Muchos de ellos se quedan enclaustrados en el tejido del paciente enfermo, o sea, no tienen vía de salida. Quienes sí tienen vía natural de salida, los que están en el tracto digestivo, por la consecuencia lógica del tránsito intestinal, ahí son eliminados, ¿no? Ahora luego nos falta saber qué hacen los parásitos para provocar daño. Ya eso se le llama acción parasitaria. El inicio de la enfermedad empieza por saber qué hace el parásito como para ser capaz de provocar daño, ¿ya? Esto lo vamos a ver un ratito más adelante. Ahora necesitamos repasar a ver qué tanto hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? ¿Qué tanto hemos ido aprendiendo hasta ahora? Vámonos a esa tablita, a la tablita de la página 8. Análisis de ciclo. Ahí. ¿Ya la llenaron? Ah, ya no, ahora no. Ahora no. Ahora, vamos a ir describiendo los parásitos de acuerdo a las características que hemos estado viendo hasta ahora. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Desde allá la nariz? Ya, se ve, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces de acuerdo a todos los ítems de cada columna de nuestra tablita, ¿ya? La imagen número 1, está etiquetada la imagen, ¿verdad? Allá a la izquierda, hay etiqueta. Entonces, ya les envié este archivo por el grupo WhatsApp, ¿verdad? Para que no olvidarme que esto es lo que vemos ahora. Imagen número 1, tipo de ciclo. Monocélico. Monocélico. Ciclo monocélico, ¿ya? Número de hospederos. ¿Cuántos hospederos ven que aquí necesitan? Uno. Hasta por ahora no se ve ni uno más, ¿no? Algo importante. ¿Cómo saber si un hospedero que ustedes ven en un dibujito es, primero, si es el único, obviamente, ciclo monocélico, aunque no siempre se cumplece, ¿ya? Cuando haya un hospedero común, el hospedero común aparece dibujado en grande. Si hay un hospedero accidental, aparece al ladito del grande, en el mismo lugar, si es un ciclo monocélico. Pero si fuese heteroxénico, va a aparecer al otro lado, al frente, en otro lugar, no al lado del monocélico, ¿se dan cuenta? Al otro lado del ciclo. Entonces, si está en el mismo lugar, quiere decir que no forma parte de una mitad del ciclo, sino que es parte del mismo ciclo, solo que uno es común y el otro es accidental. Uno es habitual, pero los dos están en el mismo lugar, ¿ya? Así van a reconocer en las imágenes cómo se ven los ciclos, ¿ya? Ahora, tipo de hospedero, ¿no? Número de hospederos, dijeron, 1. Hasta ahí está bien, 1. El número es 1, ¿listo? La cantidad, anoten la cantidad. Eso.
tipo de hospedero. ¿Qué Normal. tipo de hospedero parece ser este? Normal o habitual, porque no veo otro ladito, ¿verdad? Normal o habitual o común, lo mismo. Hospedero normal. Hospedero habitual. Bien. Ahora, vía de ingreso. A partir de acá, la vía de ingreso, si hubiera más de un hospedero, solamente se describe en el humano. Nos interesa el humano, ya no el mosquito ni en el humano. Aquí, ¿cuál es la vía de ingreso? Oral. Oral, vía oral. Vía de ingreso oral. Puede ser digestiva también, es lo mismo, ¿ya? Solo que digestivo estamos hablando de todo el aparato digestivo. En cambio, ingesta, eso es mecanismo. ¿Ya? Mecanismo. Entonces, vía de ingreso oral. Mecanismo de infección o transmisión. Fecalismo. Aquí se llama fecalismo. ¿Ya? Fecalismo. Bien. Fecalismo. Mecanismo de infección, fecalismo. Hábitat. ¿Dónde ven que se multiplica? Intestino delgado. Intestino Delgado. delgado. Eso es. Intestino delgado. Hasta se van a dar cuenta que la especie a veces nos dice el hábitat. Giardia duodenalis. ¿Dónde habita? En el duodeno. Balancidium coli. ¿Dónde habita? En el colon, intestino grueso. Entomeda coli. ¿Dónde habita? En el colon, intestino grueso. Entonces no vayan a poner hábitat de la giardia, intestino grueso. Cuando no se equivocan, hasta el nombre dice. ¿Ya? Ok. Muy bien. Yo voy a hacer verde. No sé qué. El palito hace poquito, sí. Hasta que te pregunte. Yo que vos me pegaba. ¿Qué? ¿Cuál? No tenía nada.
Yo soy pelotudo, ahí va a llevar. Es que abrió bueno, sí. Yo entendí eso, o sea, oye, ¿cómo es eso? O sea, solo ellos sí. Aquí también. Ya, estamos en qué estamos. Ya me ha escapado. Ya casi ya terminamos. Hábitat tenía intestino delgado, ¿verdad? Listo. Hábitat, intestino delgado. Salida, Materia fecal. materia fecal. Listo. Materia fecal. Imagen 2. No vamos a hacer todas. Vamos a hacer solamente las más resaltantes, ¿ya? Imagen número 2. Tipo de ciclo. Heterocénico. Heterocénico. Ya. Heterocénico. Está marcado claramente, no por números, sino por letras y además que los tomos de color de los dos hospederos, ¿no? Número de hospederos. 2. Dos hospederos. Tipo de hospederos. Ahora, en los heteroxénicos hay hospederos definitivos e intermediarios. Aquí puede haber solo dos. Entonces, ¿cuál sería el definitivo? Uno de los hospederos es el mosquito y el otro hospedero es un humano. ¿Cuál de los dos vendría a ser? Hablemos primero del mosquito. ¿Qué sería el mosquito? Intermediario. ¿Intermediario? A ver, ¿cómo definían al intermediario? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que llamábamos al definitivo? En definitivo ¿Cuál es tenía el una forma definitivo? adulta y que se podía reproducir con forma sexual. Definitivo, ¿no es cierto? Donde se hace adulto o donde la reproducción es sexual. ¿Y dónde vemos la reproducción sexual? En el mosquito, ¿ven? Célula macho, célula hembra y cigoto. Eso es reproducción sexual. Entonces, ¿el mosquito es hospedador? No, hospedador definitivo, definitivo. No hay adulto, pero hay reproducción sexual, ¿no es cierto? Sexual. Entonces, mosquito, hospedador definitivo. ¿Y el humano qué vendría a ser? Intermediario. No hay estadio intermedio, pero hay reproducción no sexuada, ¿verdad? Reproducción asexual. Bien. Ahora nos falta vía de ingreso. Dijimos en el humano, vía cutánea. Es mecanismo. Picadura. Ingreso cutánea, mecanismo, picadura. Se nota. Bien, hábitat. ¿Dónde termina su máximo de desarrollo? Pasa por el hígado, pero aún todavía sigue evolucionando. En la sangre, en los glóbulos, dentro de los glóbulos rojos, ¿verdad? Ese es el hábitat final. Quedarse en los glóbulos rojos. Bien. Salida. ¿Hay salida? Sí, sangre. Sí. Por sangre, pero es una vía natural. O sea, expulsamos sangre de manera natural. No, por No, inoculación. ¿verdad? Sí o sí va a tener que ir por un mecanismo, transfusión, inoculación, otra picadura, ¿verdad? Va a salir por otra picadura o va a quedarse en el organismo. Si no hubiese una picadura, no va a salir. Entonces, vía de salida natural aparentemente no tiene. Aquí ya estamos hablando de salidas naturales, normales, ¿ya? No hay, ¿no? No hay vía natural de salida, ¿ya? Eso en cuanto al ciclo 2. Otro ciclo. A ver, ¿cómo vamos con el ciclo número 3? Tipo de ciclo. Cuenten los hospederos. A ver, el humano, hay un hospedero. Ahí hay otro, cerdito. Y hay otro, roedores. Muchos roedores. ¿Por qué? ¿Politeroxénico? ¿Sí? Sí. Y les cuento que no. Sí, hay 3 tipos de hospederos, de acuerdo. Fíjense. Necesita de todos, o sea, el parásito aquí, X, no importa quién, necesita de los 3, o necesita de uno y puede cambiar a otro y puede cambiar a otro. A ver, analicen sus estadios evolutivos. Vean, estadio 1, allá arriba, ¿verdad? Estadio 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos estadios tiene? 5. Si llegara a pasar al cerdito, allí está 1, 2, 3, 4, 5. Podría pasar a un roedor y haría lo mismo. 1, 2,
3, 4, 5. ¿De cuántos necesito para cumplir un ciclo vital? Uno. De 1. O sea, ¿qué tipo de ciclo es este? Monocénico. Monocénico. ¿Se dan cuenta que no se dejen engañar? Como están viendo, ¿verdad? Exacto. Más acá recuerda, si no ven bien de arriba. ¿Ya? Eso es. O sea que ciclo monocénico. Ahora, otra cosa es, ¿cuántos hospederos más o menos necesita? ¿En cuántos hospederos circula el parásito? ¿En cuántos tipos? En 3 hospederos, ¿verdad? En 3 hospederos. Vean que no siempre es un hospedero monoxénico, 2 hospederos dietéticos, no es siempre así, ¿ya? Ok. Tipos de hospedero. Ahora, aquí, no es que es el más grande el humano, un ratito, había que saber quién es el parásito. Y si les digo que esto es triquina, ¿quién es el hospedero habitual? El cerdo. El cerdito. Entonces, ese es el hospedero común o habitual. ¿Y qué son los otros? Accidentales. Exacto. Accidental. Aquí no hay definitivo ni intermediario porque son ciclos monoxénicos. ¿Ya? Entonces, en monoxénicos ubican al habitual y a los accidentales. En heteroxénicos, a los definitivos y a los intermediarios. ¿Ya? Listo. Hay un hospedero habitual y hay los otros accidentales. Bien. Vía de ingreso, ahora recién en el humano. Vía oral. Mecanismo. ¿Seguro? Materia. A ver, el humano consume carnivorismo. Para infectarse este humano tiene que haber consumido carne de cerdo, pero no va a consumir carne de roedores, ¿verdad? Eso es el mecanismo para los roedores o para el cerdito. O sea, ¿cómo se infecta el cerdito? Consumiendo carne de roedores. ¿Cómo se infectan los roedores? Entre roedores por carnivorismo también. ¿Cómo se infecta el humano? Por solo de cerdito a humano, mientras no consumamos roedores, ¿verdad? Eso, ¿ya? En carnivorismo. Hábitat, donde termina su mayor desarrollo o donde continúa la última etapa de su vida. No, la vía digestiva, es cierto que se hace en adultos, en el intestino, copulan macho y hembra, el macho solo es eliminado por la materia fecal, la hembra pasa a la sangre y deposita larvas hijas en tejido muscular, estriado. O sea, todavía sigue el ciclo de vida, ¿se dan cuenta? Tiene que fijarse la última etapa de vida, ¿ya? Porque la fase adulta no es lo último que pasa en la trichinosis, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuál es el hábitat? Tejido muscular o músculo escapular. Ahí se queda. ¿Tiene salida? ¿Tiene salida natural? No. Solo el macho es el que es eliminado muerto. Ya esa es otra cosa. A este ciclo ya casi sabe, ¿verdad? ¿Tipo de ciclo? Este sí es un heterocénico, ¿no? Este sí es heterocénico. Ya. Finalmente heterocénico. ¿Número de hospederos? ¿Cuántos tiene? 3. 3. La vaquita, caracoles, plantas acuáticas y además aquí puede estar un humano, o sea que un humano también puede ser parte del ciclo, ¿ya? Añadamos al humano más, o sea que son 4, posibles 4, ya. 4, ya. Tipo de hospederos, ¿no? Empecemos a ver, ¿qué vendría a ser la vaquita? Hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque ahí se ve que se está formando el estadio adulto, ¿verdad? Ok. Vaquita, definitivo. Ya. ¿Qué vendría a ser el caracol? Intermediario. Hospedero intermediario. Bien. ¿Y el otro hospedero? Una planta acuática. No, no es accidental. Igual intermediario. Para ser intermediario tendría que el parásito ingresar en una forma y salir bajo otro estadio. Aquí vean, al caracol ha ingresado como miracidio y ha pasado a ser en plantas acuáticas entra como meta cercaria y sale como meta cercaria. Para aquel hospedero donde el parásito no evoluciona, no cambia de
ciclo. De manera pasiva aloja al parásito, ¿verdad? Aloja al parásito. Bien. Paraténico, ¿ya? Un comensal no es un organismo inerte, es un organismo vivo, que puede ser animal o humano que vive con el parásito pero no desarrolla enfermedad, ¿verdad? Ese es hospedero paraténico, ya. Entonces tiene los 3 tipos de hospederos, ¿verdad? 3 tipos de hospederos. Nos falta vía de ingreso. ¿Dónde estaría el humano si es que estuviese presente? Estaría en el lugar de la vaquita, ¿ya? Entonces, vía de ingreso Oral. oral, ya. Ahora, ¿cómo se habría infectado un humano? ¿Qué tendría que haber consumido? Carneorismo. Carne de vaca, no está al frente de la vaca, está en el mismo lugar que la vaquita. O sea, no se come a la vaca, ¿se dan cuenta? No come la carne de vaca, está en el mismo lugar de la vaca. ¿Qué consumió la vaca? Plantas acuáticas, y es lo mismo que consume un humano. O sea, ese mecanismo que se llamaría herbivorismo. Fecalismo es una vía diferente. Herbivorismo, vegetarismo. Consumir solo la planta acuática. Si fuese fecalismo, cualquier alimento estaría contaminado. Y no, aquí se contamina solo en el medio acuático la planta acuática. En cambio, plantas de tierra no sufren infección. ¿Ya? No se infectan. ¿Ya? Herbivorismo, vegetarismo. Hábitat. En un humano, este parásito termina en la vía biliar, en el conducto biliar. O sea, ¿cuál es el hábitat? Vía biliar. Ahí se hace el hábitat, ¿ya? Solo que aquí no dice. Ahí se hace el hábitat. Vía de salida, ¿tiene? Sí. Claro, ya habíamos visto en el examen macro que el tubo biliar se elimina a través de la materia fecal, por eso tiene la materia fecal. Entonces, este parásito sí puede salir por materia fecal. En la vía de salida no ponga el fecalismo, ¿ya? Porque se van a confundir con el mecanismo de infección. Materia fecal o heces fecales, la vía de salida, ¿ya? Esto es más fácil, ¿verdad? Esto más que fácil. A ver, ¿qué tal con esta? No importa, anoten sin dejar espacios el número que sigue. Luego completan los otros que faltan, ¿ya? No importa, anoten el que sigue nomás. Este es el ciclo 7. Ciclo 7. Tipo de ciclo. Heteroxénico, A ver, arriba dice que los hospederos pueden ser los perros y cualquier carnívoro, ¿ya? Y abajo pueden estar los herbívoros, cualquier herbívoro. Si está un humano, también aquí hay posibilidad de que se infecte el humano, estaría en el lugar de los herbívoros, junto con los herbívoros. Entonces, ¿qué tipo de ciclo será este? Tiene mucho, puede tener más de 10 o 20 hospederos. Fíjense de cuántos necesita para completar un ciclo vital. ¿De cuántos necesita? De algún carnívoro y de algún herbívoro. ¿Cuántos necesita? 2. Entonces el ciclo es diheterocénico. No depende de cuántos animales vean, ¿no? Depende de quiénes se desarrollan, ¿ya? El 2. Porque vean, los ciclos ahí están. La etapa 1, 2, 3 y 4. Desde la 2, herbívoros. 5, 6 y la nueva etapa 1 en carnívoros. ¿Se dan cuenta? O sea, transita entre 2 de los hospederos. Solo que uno sí o sí tiene que ser un carnívoro y el otro sí o sí un herbívoro. ¿Ya? Ahora, cantidad de número de hospederos. ¿Cuántos hospederos pueden necesitar? 2. Solo 2. Pero si hay carnívoros, herbívoros y hay humanos. 3 o incluso más de 10. Porque entre los carnívoros pueden estar perros, lobos, zorros, y entre los herbívoros, ganado vacuno, ovino, porcino, caballar, caprino, todos los herbívoros, ¿se dan cuenta? Aquí se ve que son 3, ¿no? Herbívoros, carnívoros y el humano, pero pueden ser más todavía, ¿ya? 3 o más, póngale, ¿ya? 3 o más, porque no son los únicos, hay una familia de hospederos aquí. Okay. Ahora díganme, por un tubo extra, ¿qué tipo de ciclo es este? ¿Qué tipo de ciclo? No es monoxénico, heteroxénico, no. La variedad del ciclo, de las que dijimos hace ratito. ¿Será zoonosis, antropozoonosis o ciclozoonosis? ¿Por cómo se ve? Es una ciclozoonosis. Pero si dijéramos que aquí puede haber un humano que se infecte,
Entonces se denominaría solo ciclozoonosis o zoonosis. Antropozonosis quiere decir un ciclo en el que comúnmente el parásito habita tanto en humanos como en animales. ¿Es eso? No. Ciclozoonosis, parásito que predomina solo en animales mamíferos. Mamíferos, pueden ser carnívoros o herbívoros. ¿Es eso? No. Zoonosis, parasitosis que prevalece en animales mamíferos, pero que puede ser transmitida a un humano. ¿Es esa? ¿Aplica esa? Sí, porque les dije que un humano puede estar acá, ¿verdad? Esa. Entonces, esta es una zoonosis. Si no hubiese un humano susceptible, se llamaría solo ciclozoonosis. ¿Y por qué no metazoonosis? Porque no hay vector. No hay vector. Eso. Bien. No hay vector. Volvamos. En el caso de que un humano ingiriera o tendría que ser parte del ciclo, estaría en los herbívoros. ¿Cuál sería la puerta de ingreso? Vía oral. Ya. Mecanismo. Herbivorismo. Solo significa comer pasto y el humano no come pasto. Carnivorismo. Pero los herbívoros no comen carne de los carnívoros, ¿verdad? O sea, al revés, los que se infectan por carnivorismo son los carnívoros. Los herbívoros que consumen o pasto o agua contaminada con materia fecal de los carnívoros, ¿verdad? No, en los herbívoros solo es fecalismo, porque quien elimina el parásito es el carnívoro, elimina por materia fecal. La materia fecal contamina el agua, el suelo y el pasto, y por el pasto y agua los herbívoros adquieren el parásito. Los herbívoros, ¿no es cierto? Si estuviese aquí, no, es una infección externa, pero por fecalismo de animales. Fecalismo, ¿no? Si el humano estuviese acá, el humano llegaría a adquirir esta parasitosis, lo haría directamente por ingerir los huevos del hospedero carnívoro, que en este caso es el perro. La única diferencia en la infección humana es que esto es infeccioso. Se adquiere por contacto con el perrito infectado. El perro está en los carnívoros, ¿verdad? No comen carne de perro. Lo que pasa es que los huevos de la materia fecal del perro llegan a parar al pelo del animal y del pelo a la lengua. Y cuando el perrito tiene afinidad por su amo, simplemente el huevo ingresa directamente por la vía digestiva sin alimento. Y el humano adquiere la enfermedad como si fuese un herbívoro, ¿ya? Solo hay una variación que es ingestión directa. Pero si es una vía común para un herbívoro, vendría a ser fecalismo, ¿ya? Lo dejemos en fecalismo hasta llegar a ese parásito cuando llegue a la parte de atrás, ya lo vamos a utilizar, ¿ya? Hábitat. Fíjense dónde va a ir a quedar, hasta que forme su estadio larval, que es en los herbívoros, donde va a estar el humano, el hígado por pulmones, hígado. Ese es el primer lugar de la vida, pero no es el único, ¿ya? Uno de los lugares es el hígado, ahí se va a formar un quiste hidatídico, ¿ya? Ahí, salida tiene. No, porque no está en conducto biliar, está en el parénquima. ¿Tendrá salida? Aparentemente no tiene. Ahí se ve, ¿ya? Que si llega a salir tendría que romperse ese quiste y la persona termina muriendo por un shock alérgico, ¿verdad? O sea, si se llegara a romper ese quiste, la persona muere. Se dan cuenta que pueden ahorrarse 30 hojas de página sin leer, con solamente analizar y observar. Sí, ¿verdad? Este sí, que se parece mucho al de la vaquita, casi no tiene diferencias, ¿ya? Tipo de ciclo. Politeroxénico. Politeroxénico. ¿Cuántos hospederos? Humano, 1. Crustáceos, 2. Peces, 3. Poliheteroxénico. En todo el ciclo, ¿verdad? Sí, hasta la etapa 8-9 en los 3 hospederos, los poliheteroxénicos. ¿Hospederos? ¿Cuántos tipos de hospederos? Número de hospederos, perdón. 3. 3 hospederos. Sí, hay 3 definidos. Ya. 3. Tipo de hospedero. Aquí van a encontrar definitivos, intermediarios. Si fuese un definitivo, ¿quién sería?
El pez, crustáceos, humano. Humano, ¿verdad? Humano, porque ahí está la forma adulta. Humano. Humano definitivo. Crustáceos, cualquier crustáceo. Intermediario. Eso es, intermediario. ¿Y los peces? Accidental. Accidental. Ujú. A ver, dentro de un pez entra una larva que se llama plerocefoide y sale otra larva que sigue llamándose plerocefoide. Otro carácter. En cambio aquí, en el crustáceo entra un foracidio y sale una larva procefoide, o sea, cambia, ¿no? En los peces no. Entra una larva y sigue saliendo la misma larva, más grande, pero la misma. Para hacer eso. ¿Ya? Humano, vía de ingreso, Oral. oral. Mecanismo, carnívorismo, sí. Vía de salida, Materia. materia. Fácil, ¿verdad? Hábitat, ¿no? Hábitat, sí, hábitat. Intestino. Delgado. Intestino delgado. Esto está fácil. No necesitan ayuda, ¿verdad? A ver, un minuto. El que termine, levante la manita primero. A ver, con cuánta velocidad lo puede llenar. El que termine, ya. Manitilla. Ya. A ver, veamos. Mira. A ver, ven. Bien, ¿tipo de ciclo? Monoxenio. Ya. ¿Hospederos? ¿Tipo de hospedero? Habitual. ¿Vía de ingreso? Cutáneo. Contacto. ¿Mecanismo de infección? No. Contacto. No hay ningún vector que vaya, Contacto. ¿verdad? Contacto. Ya. Mecanismo contacto. Hábitat. Intestino delgado. Intestino Delgado. delgado. Salida. Materia fecal. Materia fecal. Máquina de bolsillo. Mecanismo contacto, porque no hay ningún vector ahí, ¿verdad? No, aparentemente no hay nadie implicado en la transmisión. Esto está fácil. Yo creo que esta es la casa. Esta es igualita al de los peces. Solo varía en el mecanismo de infección. ¿Ya? Solo varía en el mecanismo de infección. Lo demás es exactamente igual. Vean, humano, caracoles y en la vía hepática, nada más. O sea, solo varía la vía de ingreso y el mecanismo. Esta es igualita que los animales carnívoros y herbívoros. Es igualita. Esta. Estamos hablando de ciclos diferentes. Esta es la famosa toxoplasmosis, la del gato, ¿no? Ya. Tipo de ciclo. A ver, vemos allá gato, humano, animales. Aquí están todos, herbívoros, carnívoros, incluso aves. Aves, puede ser cualquier animal. ¿Qué tipo de ciclo creen que es ese? Fíjense, entre cuáles es posible que subsiste el parásito, de cuántos necesita. ¿Creen que deben pasar sí o sí por el gato, luego por todos los animales y luego hacia el humano? ¿O algunos de ellos no son necesarios? A ver, ¿podría ir del gato a humano? Sí. Hasta ahí un ciclo, ¿no? ¿Podría ir del gato a animales? Sí. ¿Podría ir de animales a humano? ¿De animales a humano? Sí. ¿Podría ir de humano a humano? Sí. O sea, ¿de cuántos necesita para completar un ciclo? ¿Necesita de?
¿De cuántos necesitamos? A ver, estamos diciendo. Gato humano. ¿Cuántos necesito? Dos. Gato animales. Dos. Animales humanos. Dos. Humano humano. Dos. ¿Cuántos hospederos necesito? Ajá, dos. Con dos le basta, solo que este es múltiple, va pasando de un organismo al otro, ¿no? De uno al otro. Y te fijas muy bien entre cuáles es posible la transmisión, ¿ya? Eso es, dieta lo que sea, ya. Hospederos, ¿cuántos tipos de hospederos tenemos? Gato, uno. Humanos, dos. Animales, tres o más, porque los animales puede ser cualquiera, ¿no? Carnívoro, herbívoro, ave, cualquier animal puede ser. Bien, tres o más. Bien. Ahora, nos falta tipo de hospedero. Entre todos estos hospederos, los 10 o más hospederos que puedan tener, en el único en el que el parásito se desarrolla de forma sexuada, porque es un protozoario, es el gato. Entonces, ese es un hospedador definitivo. ¿Y todos los demás que son? Intermediarios. No hay paratécnicos. ¿Ya? Hay un hospedero definitivo que es el gato. Todos son, luego, intermediarios. ¿Listo? ¿No hay más? Ya no hay más. Ahora, en el caso de que se infectara un humano, ¿cuál debería ser la vía de ingreso? Y el mecanismo depende de quién adquiera, ¿no? Depende de quién adquiera, ¿ya? Depende de cómo y de quién adquiera. A ver, pensemos primero en la primera posibilidad. ¿De quién habíamos dicho? Del gato a humano. Entonces, en caso del gato a humano, ¿cuál sería el mecanismo? ¿La puerta de ingreso sería? Oral. ¿Cuál sería el mecanismo? Carne de gato, mecanismo de gato, ¿no es cierto? Tendría que ser mecanismo, podría ser ya. Okay. Si fuese en el caso de gato a humano. Ahora piensen, si la transmisión fuese de animales a humano, ¿cuál sería la puerta de ingreso? La puerta de ingreso, puerta de ingreso vía oral, la vía de ingreso oral. Y el mecanismo vendría a ser carne de cualquier animal, ¿verdad? Otra opción, si la transmisión fuese humano a humano, ¿cuál sería la puerta de ingreso? ¿Cuál sería la puerta de ingreso si la transmisión fuese de humano? Sanguínea. ¿Vía de ingreso? Sanguínea. ¿Mecanismo? Transplantación. A ver que tienen muchas puertas de ingreso y muchos mecanismos. Elijan uno de los tres. O sea que tienen 3 puertas de ingreso con 3 mecanismos diferentes y más, incluso tiene otras formas. O sea, grave, ¿no? Elijan una de las 3. ¿Ya? Elijan unas 3. O la transmisión gato-humano, o la transmisión animales-humano, o la transmisión humano-humano. Entonces van a tener una puerta de ingreso y un mecanismo diferente, ¿no? ¿Está? Cualquiera de los 3, ¿ya? Pero no pongan carnivorismo en el gato, porque no comemos gato. Tampoco en la transmisión humana-humana, ¿ya? Con la crisis en la que estamos. Quizás. Ya. Ahora, en el caso de que ya ingrese por alguna vía, ¿cuál sería el hábitat? ¿Dónde llegaría a quedar en el caso del humano? No va a transmitir de hijo a madre, ¿no? De madre a hijo. ¿Dónde irá a quedarse este parásito? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Y en otros lugares más, pero vamos a priorizar este, ¿ya? Sistema nervioso. Salida, ¿hay salida? ¿Hay salida? No, No tiene salida. No tiene salida. Y esto es otro vuelta a los carnívoros herbívoros. Ya está, este libro que pueden hacer, ¿verdad? ¿Ya? Ok. ¿Listo? Entonces, ¿les parece realmente que uno necesita leer mucho en teoría? No, uno tiene que ser muy observador en el ciclo, y con el ciclo prácticamente ha dominado el parásito. Ya de esto,
vía cardíaca sé que está dirigido ahí el problema, o sea, me faltan métodos diagnósticos, los cuadros clínicos posibles y tratamiento. Y eso es todo. Realmente es bien sencillo. O sea, ¿qué es importante? Aprender a describir un ciclo biológico, ¿no? Por eso estamos practicando, ¿ya? En la siguiente clase vamos a aprender a descifrar la patología, es decir, para que ustedes no necesiten ver tanto, aprendiendo el ciclo, conociendo qué hace el parásito para provocar daño, ya saben toda la clínica, no necesitan estar memorizando, ¿ya? Ok. Tienen el archivo para completar los dibujos, sí, nos completan los pocos que nos faltan, ¿ya? Los pocos. Claro, sí. Por la lista, dígame sus tubitos. Claro, sí, es bien. Quiero pararme. Claro, sí, voy a hacer. ¿Pueden ver sus tubitos, por favor? Un milagro. Abraham, ¿cuántos tubitos tienes? David, ¿tenés? David. 6. Ya. Marco Antonio. 8 tubitos. Sí, los que ya tiraron. Daniel. Fernando. Presento, Laura. 5.